Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuándo estés viendo esto. Esto es un nuevo capítulo de La Cueva del Pirata, insisto, a la cual te doy la bienvenida. Rodeado de mucho rock, cada semana acudimos a esta cita contigo. Verás, yo hace años vi un anuncio brutal, era de una cerveza, ¿no? Entonces el anuncio se desarrollaba en una isla desierta y en esa isla había gente como Marilyn Monroe, Elvis Presley, Kurt Cobain, Bruce Lee, perdón, y el mismísimo John Lennon. Bueno, se supone que ese anuncio estaba ubicado en que ninguno de estos personajes había muerto y estaban viviéndolo a lo grande en una isla. Supongo que pasándoselo muy bien y supongo que también haciendo música, ¿no? Y bueno, esa ensoñación de que esos ídolos no habían palmado posiblemente haya llevado a generar teorías conspirativas o a lo mejor han dado en la verdad. Me explico. Lo de que estrellas del rock no han muerto sino que han fingido su muerte no es nuevo. En este libro que tengo aquí, que es uno de los libros de los que me siento más orgulloso de haber escrito, daba algún adelanto o algunas pistas de, por ejemplo, Elvis Presley, que se decía que no estaba muerto, basado en algún rollo de que cuando se anunció oficialmente su muerte, 2 horas después un helicóptero de la DEA despegaba de Graceland, su casa donde vivía Elvis, y ahí podían haber transportado el cuerpo con vida de Elvis para que se hubiera instalado en Argentina. Luego también decían que el cadáver estaba excesivamente reluciente para la vida tan deteriorada que tenía Elvis en los últimos tiempos. Todas estas teorías, luego que Elvis aparecía en ciudades, en películas, etcétera, pero se mantiene la teoría de que Elvis no está muerto, ¿no? Y no es la única. Jim Morrison, el que fuera cantante de los Doors, que era un tipo muy proclive a la teatralidad, sus propios compañeros de grupo aseguraron en varias ocasiones que si alguien podía haber preparado una falsa muerte, ese era Jim Morrison. Y también había teorías a sus compañeros de grupo que volaron cuando se enteraron de la noticia de su fallecimiento, volaron, no les dejaron ver el cuerpo, no dejaron ver el cuerpo a nadie, no hubo autopsia, en fin, podía haber sido toda una trama para que Morrison se hubiera ido a vivir a África y siguiera estando vivo. Pero yo quiero contar algo ahora sobre John Lennon. Verás, no es la primera vez que lo cuento y es posible que me lo hayáis oído contar en alguna ocasión. En 1980 matan a Lennon a la puerta del Dakota, ¿vale? Y en una emisora de radio, un viejo amigo y compañero, el Mariscal Romero, organiza un maratón radiofónico de 48 horas en homenaje al Beatle muerto, ¿vale? Yo en aquellos tiempos era un paletito que había venido de mi pueblo y estaba buscándome la vida para entrar en la radio en la ciudad de Madrid. Llamo a Romero para felicitarle y me dice: oye, esto va a ser un programa bastante largo, con lo cual toda ayuda es buena. Tú eres un hombre de radio, ven a echarnos un cable. Y estuve haciendo de técnico de sonido de aquel maratón durante toda una noche. Ponía los discos, abría los micrófonos, etcétera, y recibía las llamadas que hacía la gente, y la gente sobre todo pues nos felicitaba y nos daba ánimos y fuerza. Pero recibí en medio de la noche una llamada que me dejó helado y que esto fue en el 80, estamos en el 2024 y cada vez que lo recuerdo me sigue helando la sangre. Una llamada de alguien muy diferente de quien se comunicaba con nosotros. Era una persona mayor, con una profundidad en la voz impresionante, con una elegancia en su manera de hablar y con un lenguaje muy diferente, bueno, pues a los oyentes de un programa de rock, ¿no? Y entonces me decía: buenas noches, os quiero felicitar por este programa tan maravilloso que estáis haciendo, pero estáis cayendo en una ingenuidad absoluta, porque en este planeta hay varias empresas que, si te lo puedes pagar, te proporcionan una muerte ficticia. Y muy posiblemente John Lennon haya utilizado a una de estas empresas. Seguir con el programa, lo estáis haciendo muy bien, soy maravilloso, etcétera, etcétera. Esa llamada no se me ha olvidado nunca. Y de verdad que ahora mismo la estaba recordando y me seguía emocionando con aquello, ¿no? Entonces, bueno, es posible que Lennon esté vivo, o viene ahora el descerebrado del pirata a poner una teoría de la conspiración sobre la mesa en este video podcast. Yo, aparte de aquella llamada, hay otra cosa que también me llamó mucho la atención, ¿no? Había una película que se
se puso en funcionamiento ya por el 2019. Era una película al principio muy divertida, en la cual los Beatles habían desaparecido de la faz de la Tierra. No estaban en internet, no estaban en las bibliotecas, no existían, nadie se acordaba de ellos, ¿no? Era una película que la dirigió Danny Boyle, un tipo que hizo Trainspotting, o sea que no es ningún cualquiera, ¿no? Y luego también ha hecho otras pelis que le han dado Oscar, ¿no? Vale, pues se junta Danny Boyle con Working the Film y la distribuye, que es Working the Film es una productora de nivel, los que sabéis de cine lo tenéis claro, y la distribuye Universal, una de las grandes multinacionales del entertainment en el planeta, ¿no? Se gastaron 26 millones de dólares en hacer esta película, una cifra nada despreciable, ¿vale? Eso sí, le ganaron una pasta, se gastaron 26, pero recaudaron 151 millones de pavos proyectando la película. Estoy dando todos estos datos porque hay una escena de la película en la que el chaval que lo protagoniza empieza a recorrer diferentes circunstancias en torno a los Beatles y va a un pueblo costero y habla con un tipo que es John Lennon. Entonces, bueno, John Lennon le dice, no, me dediqué a la música que me gustaba, me echaron a todos los perros encima porque me enamoré de una mujer, en fin. Y es John Lennon. Entonces, yo lo que sí que me pregunto, y además con profundidad, es ¿por qué esa película, hecha por un director de prestigio, distribuida por una de las grandes multinacionales, una película llamada a recaudar mucha pasta como antes te contaba, ¿por qué en esa película se puede ser tan tonto y te puedes poner tan expuesto a que te digan que estás tonto por decir que John Lennon está vivo? Cuando una, digamos, empresa de esta categoría, de este nivel, se la juega a poner esa escena en una película, a mí me llamó mucho la atención. Pero no es el único caso, no es la única miguita de pan que hay que dice que te lleva por el camino de que John Lennon está vivo. Hay otro caso, Let Him Bet, una película que es un falso documental, se publicaba ya por el 2009 y se plantea la idea de que Lennon fingió su propia muerte allá en 1980, porque estaba hasta el gorro ya de todo lo que había vivido y quería pasar de todo, ¿no? Y entonces se finge su muerte y se va a vivir a Canadá y se aísla del mundo. Es una peli donde se van desgranando diferentes teorías como esta. Dos chavales que son estudiantes de cine, un día encuentran unas cintas donde sale un tipo que es clavado a Lennon, ¿no? Habla igual, toca la guitarra igual, entonces se ponen a seguir sus pistas y acaban en un pueblo de Ontario, en Canadá, y se lo encuentra bajo el nombre de Noel Show. Es el John Lennon que se le había pirado la olla, ¿no? El papel lo hace Mark Steiser, que era un imitador de Lennon muy conocido y lo clava, pero claro, es un imitador de Lennon. Pero todas estas reflexiones que acaba de hacer el pirata en su cueva, todos estos datos que te acabo de dar, posiblemente te hagan pensar en la posibilidad de que John Lennon sigue estando vivo. Ahí lo dejo. Hasta la próxima, aquí en la Cueva del Pirata, ¿vale?